Vamos a hablar de cuál fue la tierra prometida, las promesas, la liberación y la conquista de esa tierra. Pero también vamos a hablar de una pérdida temporal de la tierra. Desde que el hombre salió del huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, si nosotros leemos de ahí en adelante hasta el capítulo 10 y 11, vemos realmente la devastación que obró el pecado en el corazón del ser humano. Inmediatamente en el capítulo 4 encontramos el primer asesinato, el fratricidio. Caín mata a su hermano Abel. Y de ahí en adelante, hasta que llega el hombre en el tiempo de la Torre de Babel, y dice que Dios vio que era tanta la maldad que dijo, estos si siguen para arriba construyéndose su propio nombre, ya no van a tener retorno. No crean que los alejó porque tuvo miedo de ellos, sino que tuvo dolor en su corazón de que no pudieran nunca regresar si seguían para arriba. Así que yo parto de la historia que vimos hoy, y a esto nos lo explicó Edgar, nos lo explicó Juan José ayer. Realmente son verdades profundas, maravillosas, mis hermanos. El hecho que las estemos repitiendo y recordando es porque tendemos a olvidarnos de ellas. Y es necesario regresar y volverlas a platicar. Y cada vez estoy segura que el Señor nos da un nuevo nivel de entendimiento y nos hace darnos cuenta de las grandezas y las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Solo quiero ver el último renglón. Edgar lo dijo con otras palabras. El propósito inicial de Dios era que el hombre señoreara y sojuzgara todo lo creado. O sea, todo el comer, todo el labrar, el cuidar, el comer y el no comer, el propósito final era que el hombre, subido a comiendo la naturaleza divina, tuviera un lugar de autoridad sobre toda la creación. La palabra dice, se enseñoreara y sojuzgara, o sea, que fuera señor, imagínense, de la creación, y que la gobernara y la dominara. Pero en lugar de eso lo que vemos es al revés. El hombre resulta siendo esclavo de todo, y el hombre resulta siendo que no puede mandar a nadie, ni siquiera a sí mismo, porque está gobernado por el corazón engañoso y perverso. Así que el hombre, en lugar de subir, descendió. Eso es lo que se conoce como la diáspora. Ustedes han oído de la palabra diáspora, los judíos que se fueron lejos de la patria, ¿verdad? Bueno, nosotros andamos en la diáspora porque estamos fuera de nuestra casa. Andamos lejos de Dios, alejados, pero el Señor tiene un plan eterno, y ese plan eterno a través de Jesucristo era venir a buscar y salvar lo que se había perdido. En la palabra en Lucas 19, Él da una respuesta cuando los fariseos le preguntan acerca de la resurrección, y entonces Él les dice que ellos erráis de equivocarse al interpretar las escrituras porque no las conocen, pero les dice que Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el propósito de que el hombre pudiera subir a estar con Él en su presencia y señorar y sojuzgar, como fue en el principio. Así que Jesús vino a devolvernos, a recuperarnos para que tengamos la posición que desde siempre Él quiso para nosotros. Él quiso tenernos sentados a la mesa junto con Él. Y lo hizo por medio, como dice Primera de Pedro 1, 18, 20, por la sangre preciosa de un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan improvisado. El cordero estaba listo desde antes de la fundación, antes de la creación misma. Estaba Jesucristo dispuesto a dar su vida por ti y por mí para regresarnos al lugar de donde nunca debimos haber salido. Vamos a empezar hablando de Abraham, Isaac y su nieto Jacob, porque para hablar de promesas tenemos que hablar a quién se le dieron. Y estos tres hombres, primero es Abraham,
sin la H-A-M, simple y sencillamente Abraham, es con quien inicia la historia del plan de redención. A estos tres hombres, Dios les habló del futuro. Dios les dio visión de lo que Él iba a hacer con ellos. No les dijo, ustedes tienen que hacer, sino que yo voy a hacer tal y tal cosa, y lo vamos a ver más adelante. Él mismo, Dios, cuando se refiere a quién es Él, en Éxodo ya no estaban los patriarcas, ya Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Pero cuando Dios se revela, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús lo retoma. Eso lo podemos ver en Mateo 22:32, que Él, refiriéndose también en este pasaje en relación a la resurrección, Él les dice, yo soy, ustedes han oído que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Así que habían pasado miles de años, no cientos, miles de años cuando Jesús retoma esto y da esa declaración. Así que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, no estaban muertos. Esas citas solo son como referencias si ustedes quieren tomar las notas, pero también están en su manual. Aquí están estas citas que yo les acabo de parafrasear. Quiero hablarles un poquito de lo que es una promesa y voy un poco rápido porque quiero hablar de mi testimonio en relación a esto. Porque Edgar hablaba de teorías y dice, la teoría está aquí. Tal vez sabemos muchas cosas, pero yo les voy a demostrar hoy que hay cosas que ya no son teoría en tu vida. Tú has pasado experiencias iguales que las de estos hombres. Amén. ¿Qué es una promesa? Fíjense que en el Antiguo Testamento no existe la palabra promesa. Usted la va a buscar y no existe esa promesa. Pero en nuestras traducciones, en el hebreo, pues, en nuestras traducciones al español, sí se traduce esta palabra como promesa. ¿Y qué es lo que entendemos como promesa? Una promesa es una palabra, dice, o sea, algo que alguien habla y lo proyecta ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Cuando usted está prometiendo algo, está hablando de que usted va a hacer algo, pero no en este momento, sino que eso se va a cumplir a través de los años y a veces hasta muy lejano. Miren, cuando uno se casa, uno hace los famosos votos, ¿verdad? Ahora se acostumbra que los novios lo hacen re bonito y lo piensan y las escriben y uno dice las cosas más maravillosas que se pueden uno imaginar. Yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar en la salud y en la enfermedad, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Pase lo que pase, ahí voy a estar y mi amor por ti no va a dejar de ser. Miren, a veces ni siquiera la noche del día, ese que se casa uno, llegan las promesas, porque ya en la noche y algo encontró que no le gustó. Y como no somos siervo abad, como el que nos explicaba que tenemos silencio, saltan las cosas. No digamos al mes o al año, a los 7 años. Miren, hasta hay un dicho que dice que los primeros 7 años de matrimonio son la prueba, porque en esos 7 años sale a relucir todo. Y es donde se da. Y después uno dice, va pues, ¿qué otra? Pero ¿dónde se quedaron las promesas, mis hermanos? Porque el hombre no puede cumplir las promesas, ¿sí o no? Usted no está capacitado. Usted más bien que una promesa lo que está expresando es el deseo de su corazón de llegar a esos términos, de amar con todo su corazón, de servir, de estar ahí en las buenas, en las malas, no importa lo que pase. Ese es un anhelo del corazón del que se casa. Pero cuando decimos voto o promesa, mis hermanos, a los que aún no se han casado, piénsenlo bien. Usted dígalo, pero diga, es el anhelo de mi corazón y con la ayuda de Jesucristo lo voy a lograr. Pero como promesa o voto suyo, mi hermano, no se puede. Así que solo para introducir lo que es las promesas son esas palabras que se proyectan hacia el futuro y expresan un compromiso entre el que las dice y el que las escucha. Pero para entenderla claramente en relación a la palabra de Dios,
La palabra promesa tiene que ir unida a lo que es una profecía, una visión, un pacto y el juramento. Si usted usa la palabra que nosotros conocemos en español como promesa, su comprensión del término se queda muy pobrecita. Así que yo voy a hablar de estos términos en diferentes momentos. Dios ha hablado. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se considera una promesa. Ya les expliqué que no existe en hebreo ni la palabra ni la acción de prometer. Pero lo que Dios ha hablado, mi hermano, cuando Dios dice algo, lo dice para este momento, lo dice para el pasado y lo dice para el futuro, no importando los miles de años que pasen. Lo que Él dice es un hecho. Eso es una realidad y de que se cumple, se cumple. Por eso Pedro dice que no hay palabra más segura que la profecía de la palabra bíblica. Y que lo que Dios ha dicho, su palabra, Él mismo lo dijo, esta palabra va a pasar la tierra y van a pasar los cielos, pero mi palabra se cumple, mi palabra no pasa, mi palabra es fiel, mi palabra es certera, mi palabra se cumple y se cumple porque yo lo digo. Eso es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Su palabra tiene un peso sobre todo. Amén. Así que es un hecho que se cumplirá. Y la razón por la que se cumple, yo encontré 3 razones. Se cumple primero porque Dios tiene el poder de hacerlo. Lo que Él diga que va a hacer, Él lo puede hacer. Él no tiene ninguna limitación en sí mismo. Ni siquiera está pensando si se va a morir de repente y no va a poder cumplir su promesa. Él tiene eternidad. Él no la tiene, es eterno. Y Él tiene el poder de hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer o que ha hecho. Además, cuando Él habla algo, Él no se está imaginando ni está deseando aquello. Él ya en sí mismo sabe que así va a ser. Por eso cuando le habla a Abraham, cuando lo llega a visitar a la tienda, cuando va camino a destruir a Sodoma y Gomorra, Él le dice a Abraham, mira, voy para allá por tal y tal cosa. ¿Acaso no le voy a contar a mi amigo lo que ya decidí hacer? Y le cuenta y le dice, Abraham se pone a negociar con él como buen judío, a hacerle como cuando uno va al mercado, me das tanto, te doy tanto, me das tanto. Al final se da cuenta que ya Dios ya había determinado eso porque así no había más remedio, ¿sí? Pero la palabra de Dios, cuando Él promete algo, Él está en su voluntad hacer las cosas. Su voluntad está firme y es decidida a hacer lo que Él ya pensó hacer. Y segundo, cuando se trata de promesas o de palabras que nos ha dado a nosotros, Él las va a cumplir porque Él no es un Dios que cambie. Él es un Dios de fidelidad, mis hermanos. Y lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido, por traducirlo a nuestro idioma, mi hermano, atesóralo porque no va a ser de otra manera. Pero resulta que la historia, como les decía, el hombre salió del huerto del Edén y empieza toda la perversión, ese conocimiento del árbol, ese árbol del conocimiento, abrió los ojos de la maldad, ese ojo maligno, pero fueron la puerta de entrada para toda la maldad, la iniquidad al corazón del hombre. Y el hombre se fue pervirtiendo. Lea los primeros capítulos y usted va a ver ahí todas las cosas terribles que el hombre estaba haciendo. Pero Dios en su plan amoroso escoge y llama a un ser humano, a ese hombre que se llama Abraham. La palabra Abraham, la primera parte, Ab, quiere decir padre. Por eso nosotros le decimos a Dios Abba, Padre. Así que Abraham se llamaba padre. Y la otra parte de su nombre está ligada a una palabra que en hebreo significa alzado. ¿Qué nombre más precioso tenía Abraham? Pero Abraham, que tenía ese gran y precioso nombre, no podía ser papá. No tenía cómo, porque Sarai era estéril, nos lo dice la palabra más adelante. A este hombre, pero no solo a él, sino que a toda su familia la sacó Dios de Ur. A mí me sacó Dios de Ur.
quiero contarles qué era Ur. Ur era una ciudad que estaba en Caldea, cerca de Babilonia, de donde Dios dispersó a la humanidad. Y Ur era una ciudad dedicada al culto de la luna. Era una ciudad idólatra, totalmente pagana, con costumbres totalmente inmorales y con costumbres hasta de asesinar a sus propios hijos en favor de los dioses. Abraham había crecido ahí, en medio de esa cultura, donde se veía como normal llevar a los bebés y ponerlos en los brazos del dios del fuego o de cualquier otro dios o de la luna, y existían rituales paganos donde la sexualidad era desenfrenada. Así que Ur era lo peorcito. Pero eso se parece igual al mundo en que vivimos hoy. A mí me sacó Dios de Ur hace 30 y pico de años. Un día el Señor me llamó y me trasladó del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Me sacó igual que sacó a Abraham. Pero no iba él solo. Dice que su papá, que se llamaba Tarei, que era un hombre que su nombre significa irresoluto, salieron y en el camino se quedaron. Y Abraham se quedó junto con su papá en este lugar de Aram. No dice cuánto tiempo. No dice cuánto tiempo estuvieron ahí. Pero Taré salió con su hijo Abraham, con su esposa Sarai, salió con su sobrino Lot y se fueron a vivir a esta ciudad, Aram. No dice cuánto tiempo se quedaron ahí, pero lo que sí dice muy claramente en el capítulo 12 es que después de ese tiempo Dios había dicho algo a Abraham. Dice en el capítulo 12, y lo vamos a leer ahorita, lo que Dios le había dicho. Y lo que Dios le había dicho tenía promesas y tenía condiciones. Por facilidad de ustedes, aquí está la cita. Pero yo les invito a que la busquen en Génesis, en la Biblia, capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando la tienen me dicen amén. Pero el Señor había dicho, o sea, el Señor había hablado a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Enalteceré tu nombre. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren, qué tremenda la palabra dada por Dios, las promesas. Primero le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Leámoslo despacito. Primero le dijo que tenía que irse de dónde? Salir de su tierra. Tenía que salir a la diáspora, tenía que salir emigrante, tenía que dejar atrás sus costumbres, su pueblo, su gente, sus amigos, todo lo que le era familiar. Segunda cosa, ¿qué más tenía que dejar? Parentela, todo el montón de familia. ¿Qué más? Fue de lo grande a lo pequeño. Miren, cuando Dios le habló a Abraham, yo creo que él no puso mucha atención a lo que le dijo, porque después vemos que no lo hizo. Pero Dios sabía perfectamente que para poder apartarnos tenemos que dejar muchas cosas. A veces dejar la patria o la nación es difícil, pero no es tan difícil como dejar a la parentela. Y de dejar a la parentela sería muy difícil, pero dejar la casa del padre, la casa de tu padre. Y había una razón grande para esto, porque cuando no se suelta y no se deja atrás lo que nos ata, es imposible caminar de regreso a la casa del verdadero Padre. Las promesas incluyen varias cosas
Y yo creo que es importante que las reflexionemos porque esas promesas fueron a Abraham, pero fueron para ti. Porque en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Así que tú, si estás aquí hoy, tú eres descendencia de Abraham porque creíste en Jesucristo y estás injertado y las promesas son para ti. Así que fíjate lo que Dios prometió y habló. Dios le habló y le dijo, te haré una nación grande. En hebreo la palabra para nación es goy. Y goy habla también de una manada de animales y habla de un enjambre de langostas. Nosotros no hemos visto aquí un enjambre de langostas, pero tal vez hemos visto manadas. Cuando uno que tiene que pararse hasta el carro para dejar pasar muchísimos animales que pasan. Una manada no son 2 o 3. Una manada es una multitud de animales. Un enjambre es que no se pueden ni contar de tantos que son. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, le habló de nación. Luego le habló también, en esto cuando habla nación, habla que una nación ocupa un territorio que lo considera de su propiedad y que tiene características propias. Mis hermanos, en Centroamérica vemos 5 naciones y aunque cada uno hablamos más o menos el mismo idioma, somos diferentes. Y tenemos delimitados nuestros territorios por fronteras. ¿Sí o no? O sea, Dios le habló a Abraham de un lugar donde iban a ser muchos, en una tierra maravillosa que iba a tener límites y que iban a ser diferentes a todos los demás. Y mis hermanos, de verdad que hasta el día de hoy esto se ve. Los judíos son un pueblo diferente en muchas razones, pero los hijos de Dios todavía lo somos más. Los hijos de Dios nacidos por la fe en Jesucristo. Tenemos una tierra que no es de este mundo, una tierra que es maravillosa y nosotros somos con nuestras características propias. Nosotros somos seres humanos, pero estamos revestidos de la naturaleza divina de Cristo. Así que ya les dije, el problema era, ¿cuál era el problema? Que Sarai era. ¿De dónde iba a sacar Dios la nación? Luego le dijo, te bendeciré. Y eso quiere decir, te haré dichoso, tendrás abundancia. Le dijo también, engrandeceré tu nombre. O sea, tu nombre va a estar en lo alto. Tú vas a ser famoso, en extremo, no así medio. Famoso, famosísimo. Vas a estar en lo grande, te van a temer tu nombre. Tú vas a ser alguien que al que te mire va a decir, qué maravilloso. Vas a estar en lo sumo. Miren qué cosa. Y Abraham, ¿cómo estaría Abraham? Igual que los que se casan, que no entendía mucho de lo que le estaban diciendo, porque ni siquiera podía tener un hijo. Y mire, le dice, y tú vas a ser, a través de tuyo va a llegar bendición a todo el mundo. Mis hermanos, qué difícil. Cuando uno lee y leemos tan a la carrera, pensamos esto tan fácil. Pero yo me imagino a Abraham diciéndole eso y él debe haber estado en su corazón. ¿Será cierto? ¿Y cómo irá a ser? Mis hermanos, la fe de Abraham, el amigo de Dios, no era la fe del final cuando empezó, cuando recibió las promesas, sino que todo fue un proceso en su vida, como ha sido un proceso en tu vida. Cuando yo le dije, me dijeron a mí, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí. Ah, vaya. Oraron por mí y me acuerdo que se me adormeció la boca y yo decía, ay, ¿qué me pasa aquí? Después supe que era el Espíritu Santo que había venido a mi vida, pero en ese momentito yo andaba perdida en la oscuridad, no entendía nada. Pero me llevó un tiempo, igual que Abraham, conocer al Señor y conocer sus propósitos y lo que significaban sus promesas. Mis hermanos, la vida, la relación con Dios es algo personal, ni siquiera los esposos. Ángel tiene su relación con Dios y Dios ha tratado con él en su manera personal, pero Dios ha tratado conmigo como Él sabe tratarme a mí misma, con un amor indecible. Y miren, yo no sé qué dirán ustedes, pero yo soy la preferida hija de Dios. Amén. No, mi hermano, ¿acaso no es usted el preferido? ¿Usted no ha sentido eso en su corazón? ¿Usted no ha sentido
que a usted Dios lo trata diferente a todos los demás? Mis hermanos, cuando uno entra en la relación con Dios, uno verdaderamente se siente el hijo preferido de Dios, que no hay nadie como usted, porque Dios a usted se lo hace saber así, pero igual te lo hace saber a ti, igual a ti, igual a ti, igual a ti, a todos. Pero todos tenemos un lugar que nadie más puede ocupar en el corazón de Dios. Pero miren, Abraham no entendió que era con él solo. Se llevó a Lot. Él le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Lot no era de la casa de su padre, él era hijo de su hermano que se había muerto. Era hijo de Harán, que se murió antes de que salieran. Pero Lot lo quería mucho y se lo llevó. Así que no dejó a la parentela. Abraham le dijo, a ti personalmente te voy a dar tal cosa. Eso lo dice hasta más adelante. Pero Lot seguía con Abraham. Hasta que un día tuvo que pasar algo para que se separaran. Pero antes de que eso sucediera, Dios trabajó con el corazón de Abraham. Dice en el capítulo 13 que Abraham era riquísimo. Mis hermanos, esa palabra a mí siempre que la leo me llama la atención, porque Abraham no había dejado nada de lo que Dios le había dicho. Primero no hizo caso de dejar, bueno, lo único que sí dejó fue la tierra, ¿va? De ahí sí salió, pero se fue con el papá y con toda la parentela. Y después, cuando al fin Dios lo saca de Harán y sigue el camino, se lleva a Lot. Pero Dios es fiel. En ese trayecto, aunque Abraham no daba la talla, no respondía en la fidelidad que se esperaba de él, Dios era más que fiel con Abraham. Dios estaba dando a conocer a Abraham de una manera que Abraham no sabía que era Dios. Él conocía solo a los dioses de Ur, solo a los dioses de Caldea que exigían la vida, incluso de los mismos hijos. Pero en el camino, Dios le decía y le daba y le proveía y lo cuidaba y hablaba con él. De tal manera que en medio del desierto y en medio de la nada, él era riquísimo. Y el problema era que tanto era su bendición que hasta Lot era riquísimo ya también. Porque crecieron mucho sus rebaños. Y eso mismo, Dios lo usó para que Abraham pudiera soltar a Lot. Cuando llegó al exceso de tener tanto él como su sobrino, vino el problema. Y el problema obligó a Abraham a que él mismo le dijera, mira Lot, yo te quiero tanto, pero mejor nos separamos porque nuestros pastores se pelean y vamos a terminar peleándonos nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? El problema no es el problema. El problema era Abraham. Y Abraham tenía que separarse de Lot para que el propósito de Dios se cumpliera en él. Así que Dios permitió, incluso propició que llegara esta situación para que Abraham pudiera romper ese nexo, que no era un nexo malo, era un nexo de amor con su sobrino Lot, pero era un nexo que le impedía a Abraham alcanzar las bendiciones. ¿Me está usted entendiendo hoy lo que yo le estoy compartiendo? ¿Usted ha tenido que dejar algo en el camino? Yo me recuerdo de lo que he tenido que dejar. A mí me pasó que tuve que dejar a mi familia. Porque mi familia nunca aceptó que yo solo creyera en Jesucristo y que hubiera dejado mi tradición. Para mí, que soy cristiana de primera generación, o sea, de las primeras que entran en el reino, por creer en Jesucristo, tuve un precio muy alto, muy alto. Tuve que dejar amigos. Me recuerdo un día en la casa del ministerio, nos acabábamos de pasar. Y entonces yo le dije al Señor, ay Señor, gracias a Dios, ahora sí vamos a estar bien. Aquí donde tú quieres, con las personas que tú nos has puesto. Y yo en una oración así en el cielo, feliz de que ya estábamos aquí. Y el Señor me dijo, ¿y quién te dijo que son tuyos? Nunca había oído, creo yo, la voz del Señor. ¿Quién te dijo que son tuyos? Aquí se van a quedar los que yo diga y se van a ir los que yo diga. Miren, no fue lo que me dijo, fue lo que me atravesó la palabra al corazón. Me atravesó. Y a los pocos días
amigos de añales nos dejaron. O más bien, el Señor se los llevó para otro lado. Pero ese fue un corte que tuvo que hacer el Señor. El Señor tuvo que circuncidar incluso amistades. ¿Te ha pasado a ti? Así que ya no solo es una teoría, mi hermano. Tú tienes experiencias como Abraham las tuvo. Tuviste que cortar cosas en tu vida, no solo el pecado. Hay cosas incluso hasta buenas y bonitas y que queríamos, que el Señor ha hecho un corte en nuestro corazón. Así que Dios lo que ha venido es a recuperar y Él quiere recuperarlo. Él es el más interesado en que tú tengas la posición original de estar en la presencia de Dios y de que seas el que gobierna y que seas realmente el que sojuzga y no el que está por debajo. Tú has llamado a ser cabeza y no cola, pero no en el sentido solamente como se predica en el mundo para que tú seas el jefe máximo de la organización humana, sino para que estés por encima de tu propia carne, de tu propio corazón, de tus propios deseos y seas verdaderamente un hijo de Dios con autoridad y poder para gobernar. Eso perdimos y Dios es persistente. Abraham, les contaba, salió de 75 años de Harán. Bien jovencito, ¿eh? De 75 años. Y pasaron 24 años para que nuevamente Dios le confirmara la promesa. Esos 24 años de la vida de Abraham fueron marcadas por el conocimiento de Dios. Dios fue persistente, Dios fue fiel, Dios le habló varias veces, le hizo saber nuevamente sus promesas, porque Dios no se cansa. Dios no tiene como nosotros el problema de que cabecea y se duerme durante las prédicas. Él es el Dios que no tiene párpados y que está siempre despierto. Es el guardián de Israel. Es nuestra sombra a la mano derecha. Es tu guardador. Amén. Y Él nos lo reafirma una y otra vez. ¿Y saben qué pasa? En todo este trayecto, Lot se separó de Abraham y Abraham se fue a vivir del lado donde nadie fructificaba. Se fue al desierto, porque él le dijo a Lot, escoge tú, ¿a qué lado te vas? Y dice que Lot vio para acá, uy, dijo, aquí está re feo, puro desierto, y vio para acá y dijo, uy, qué bonito, ahí está el Jordán, y vio todo verde, qué bonito, ya sé que escojo para allá. Vaya, le dijo Abraham, que te vaya bien, yo me voy para acá. En ese tiempo, Abraham había entendido algo. No importa dónde te toque irte, esa va a ser tu tierra de bendición. Porque Dios no importa si hay río o no hay río, Dios te va a bendecir. Porque Él bendice aún en donde no hay nada que ver, donde no puede crecer nada. Y ahí, en medio del desierto, Abraham fue prosperado. Abraham fue llevado a un nombre excelso. Lo conocían todos los vecinos, fíjense. Y le tenían miedo, le tenían respeto y decían, ay, mejor ya no peleamos contigo porque ya no sé que Dios está contigo. Y meterse contigo es un problema para nosotros. Miren, de verdad, qué grande y maravilloso el amor manifestado por Dios a Abraham. Yo soy testiga de eso en mi vida. A mí Dios me sacó de un lugar sin nada. No teníamos ni ahorros, porque vivíamos al día. El Señor nos había dado una casa, eso sí, pero no teníamos ni ahorros, ni el sueldo del siguiente mes. Y no me pregunten cómo, pero el sueldo del siguiente mes llegó, y el sueldo del siguiente también, y el sueldo de todo el año, y el sueldo del siguiente año, y ya vamos por 20 años. Y nunca ha faltado el pan en mi mesa, ni en los peores tiempos, porque Dios es fiel. Yo tengo ese testimonio y yo sé que tú lo tienes, porque en tiempos de angustia y en tiempos de necesidad y de escasez, Dios ha estado ahí y ha suplido tu necesidad. ¿Sí o no? Amén. Pero si tú no lo has experimentado, hoy yo lo que quiero es que tú digas, yo quiero de eso. Yo quiero tener eso. ¿Y saben cómo lo hizo? Dios estaba trabajando en el corazón. Resulta que ya separados Abraham de Lot, un día hay un problema y se llevan a Lot preso
junto con todos los reyes. Y entonces Lot dice que oyó lo que había pasado y agarró a unos cuantos de los servidores y dijo, vamos, y salió corriendo. No me acuerdo cuántos años tendría, pero si salió de 75, digo que como andaba como los 80 o por ahí. Y salió corriendo y que pasó toda la noche corriendo. Y llegó, hizo la guerra, liberó al otro y regresó a su casa. Miren, ¿de dónde le salieron las fuerzas? Sale, recupera al otro, recupera todos los bienes de los reyes, va y se los devuelve. Y resulta que le dicen los reyes, ay, de lo que nos libraste, gracias Abraham, ¿sabes qué? Llévate lo que quieras, escoge para ti las cosas. Y en ese momento, Abraham reflexiona y dice, pero ni siquiera la pita de los zapatos me voy a llevar de ustedes. Porque yo tengo un Dios que me provee, un Dios que me guarde. Y no quiero que ninguno diga, por mi causa ustedes están arriba. Ustedes están arriba. Solo por Dios. Esa es la verdad. Miren, esa declaración de Abraham fue su día de graduación. Él había pasado 24 años en el que conoció a Dios día a día a través de la misericordia y del favor de Dios a su vida. Así lo he conocido yo. Yo no lo conocía cuando Él vino a mi vida, ni lo conocí en ese primer momento. Pero después de estos 30 y pico de años de caminar con Él, yo sé cómo es mi Dios. Yo sé cómo me trata, cómo me cuida, cómo me sostiene. Él ha sido fiel. Y Abraham dijo, no quiero nada de ustedes. No porque ustedes no importen, sino porque mi Dios es muy grande y yo no quiero ni siquiera ofenderlo, que vayan a pensar que yo necesito algo que Él no me da. Y entonces, aquí entra la palabra pacto, que es muy superior a todas las palabras del Señor. Las otras cosas ya Dios las había dicho y Él las iba a cumplir, porque Dios es fiel y lo iba a hacer de todas maneras. Pero cuando hablamos que Dios hace un pacto, es que Dios se sienta a la mesa contigo. ¿A quién invitas tú a sentarte a la mesa de tu casa? A cualquiera, ¿no? Invitas a los que amas a compartir las bendiciones de Dios con aquellos. Pues Dios se sentó a la mesa con Abraham, comieron juntos. ¿Y saben qué? Dios hizo juramento a Abraham de lo que ya le había dicho. No necesitaba hacerlo, porque lo que Dios habla, así es, ya es un hecho. Pero el que necesitaba seguridad era Abraham. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a enseñarte cómo soy yo. Y Dios puso juramento y le dijo, que me pase a mí lo que le pasan a estos animales partidos por la mitad, si no cumplo con lo que he dicho que voy a hacer de ti. Y Dios le refirió nuevamente la misma promesa, la promesa de nación, la promesa de descendencia, la promesa de tierra, la promesa de alegría, la promesa de felicidad, de todo lo bueno y lo maravilloso. Y Abraham dentro de sí dice que en ese momento cayó al suelo, se postró delante de Dios y adoró a Dios. Y yo te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos, porque tú has tenido experiencias de Dios maravillosas. Y vamos a adorar juntos al Señor. Tu rostro, lo que tú quieras hacer, pero pon tu corazón en el Señor y dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. Porque tú no solo has tenido una teoría, tú ya has tenido experiencias del Dios vivo en tu vida. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Si quieres levantar tus manos, si quieres llorar,
Yo me postro ante ti, Señor, porque tú me has dado a conocerte. Tú me has mostrado tu rostro, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Te entrego mi vida con entendimiento. Te anhelo, te necesito y deseo contemplarte, Señor. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Te alabo, te bendigo, Jesucristo. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Como Abraham se postró aquel día ante el Señor y recibió las promesas eternas del Dios Todopoderoso para su corazón. Él ha dicho que tú no eres cualquiera, que tú eres valioso, que tu nombre estará en alto, que te dará descendencia, que te dará una tierra nueva. Recibe las promesas para tu corazón. Recíbelas, créelas, porque lo que Él ha dicho se cumplirá en tu vida. Es el Dios de Ah, alzo mi voz. gracias, Jesucristo. A ti, mi Rey, digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Gracias, Señor. Nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Levanta tu voz y dile: te amo, Jesús, te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No lo hay. Voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. No hay nadie como Él, nadie. Gracias, Señor Jesucristo. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Digno eres. Gracias, Señor. Espíritu Santo, mueve nuestros corazones. Muévete, Espíritu Santo. Gracias.
Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Señor, al Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, Señor. Cuando a Abraham se le acabaron las fuerzas, cuando ya no era posible que él pudiera hacer nada para lograr las promesas, se cumplieron. Tenía 99 años Abraham cuando al final pudo engendrar a un hijo. Así que mi hermano, la historia de Abraham tiene un sentido profundo y grande para nuestra vida, porque Dios tiene que trabajar con nosotros para llevarnos a que se nos acaben las fuerzas. Yo hago un chiste y es que no es lo mismo la María a los 20 que 40 después. Ya se me están acabando las fuerzas. También eso ya está haciendo experiencia, gracias a Dios. Porque cuando termina nuestra capacidades humanas, nuestro poder humano, entonces la gracia de Dios se manifiesta plenamente porque quitamos los obstáculos. Ese era el propósito de Dios con Abraham, que le conociera. Él tenía que conocerle como padre, como su origen, como su proveedor, como su fuerza, como todo, para que él pudiera realmente volver a él y dejarse amar por él. Y al le dije era 99 años y ese día Dios hizo un cambio en su naturaleza. Pasó de Abraham a Abraham. Antes era padre enaltecido cuando no tenía ni hijos ni posibilidades de tenerlos. Pero ahora Dios lo subió de padre enaltecido a padre de multitudes. ¿Qué es lo que quiere decir? Abraham no solamente iba a ser padre, sino que padre de multitudes. En esta cita que está en 17:1-6, le dijo Dios: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre y ya no se llamará más tu nombre Abraham. Se recuerda que le había dicho engrandeceré tu nombre, se lo cambió y se lo subió de nivel, le puso Abraham, porque te he puesto por muchedumbre, padre de muchedumbres, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y de reyes saldrán de ti. Así que la vida de Abraham, mis hermanos, cuando la lea, no piense que eso pasó hace miles de años. Es el trabajo de Dios en tu vida. Tal vez los que salimos de primera generación tenemos más esas experiencias de Abraham. Pero si tú eres hijo, tú eres un joven que creciste en un hogar cristiano, tú eres la sonrisa de Dios. Tú eres un Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Isaac no tuvo que salir de Ur. Isaac no tuvo que dejar muchas cosas. Él estuvo con su papá, pero su papá era el reflejo del mismo padre, porque en ese camino Dios lo fue formando en su corazón y Abraham le fue mostrando las grandezas de Dios. Un día llevó a Isaac a un lugar que caminaron 3 días y el niño le decía: ¿y para qué vamos a ir ahí? Pues vamos para adorar a Dios, hijito. Ah, qué bueno. ¿Y dónde anda el corderito? Porque no lo miro. No te preocupes, Isaac. Cuando lleguemos allá, Dios proveerá. Él sabía que el cordero era su hijo Abraham, pero no lo quería angustiar en el camino. Y él dijo: Señor, tú vas a hacer algo. Yo no entiendo qué tú vas a hacer, pero tú vas a hacer algo. Mis hermanos, esa experiencia yo también la he pasado. En momentos en mi vida donde no sé por dónde vamos a salir. Porque todo estoy ante el mar con unas olas inmensas y atrás viene Faraón y yo no tengo nada. Y el Señor me dice: deje de llorar. Levante el poder que yo ya le he dado, levanta la vara y ponte a alabar mi nombre. Y entonces me levanto y yo no sé ni cómo, se abre el mar y paso y estoy del otro lado y todavía no sé ni cómo. Porque Dios es así. Y Abraham lo sabía. Y entonces cuando lleva a Isaac por el camino y Isaac, ¿y dónde está el cordero? ¿Y a dónde vamos? ¿Y para qué vamos? Como los muchachitos que así van, que lo aturden a uno de tantas preguntas. Pero él llega al monte Moriah, y ahí su papá lo agarra, lo amarra y lo pone sobre la roca, sobre el altar. Ahí ya no preguntó Isaac nada. Dijo: ¿y esto qué? No se puso a chillar: desatame, liberame, yo me voy a ir de aquí. Nada. Isaac tuvo que entender algo muy importante. Siempre nos hablan de lo que hizo Abraham.
Ahora yo me quería poner en los zapatos de Isaac. Cuando Isaac estaba ahí, ¿qué pensaba en su corazón? ¿Qué sentía en su corazón? Y Dios ya había trabajado con él a través de su papá y le estaba mostrando algo maravilloso. Y lo maravilloso que le estaba diciendo es: tú no eres más valioso que Dios. Tú incluso, si Dios te pide, yo te entrego. Eso es una enseñanza tremenda. Hay momentos en que tenemos que entregar a los hijos, que tal vez es el nexo más fuerte humano que hay. El amor por un hijo no es comparable de arriba hacia abajo. Del hijo para el padre, el hijo no lo puede como saborear tanto. Pero el papá, romper o dejar a un hijo es algo terrible. Eso fue para Abraham. Pero en el caso de Isaac, Isaac estaba recibiendo una lección de vida. Yo no soy el primero en el corazón de mi papá. Aunque soy el hijo de la promesa, aunque soy el hijo amado, yo no tengo el primer lugar es de Dios. Eso fue el poner a Isaac sobre el altar. Entendió que si él tenía todo, era recibido. Cuando murió Abraham, todo pasó a Isaac. Isaac no era el único hijo. Estaba Ismael y además Abraham, ya viejito, como Dios le había prometido, más allá de los 99, 100 y pico, dice que tuvo un montón de hijos. Eso está en la palabra, no me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Agarró regalos y le dio regalos a Ismael y a sus otros hijos. Deben haber sido muchos regalos, muy buenos regalos, para que no les faltara nada. Pero el que heredó todo fue Isaac. Isaac, que era la promesa, que era el camino de Dios. Y entendió que todo lo que él tenía no era fruto de su esfuerzo, sino que él solo había puesto las manos y lo había recibido. Amén. Y entonces, miren todo lo que él recibió de parte de Dios. Isaac recibió primero un cordero que lo sustituyó. Recibió los pozos que su papá abrió para tener fuentes de agua. Los amigos de su papá se volvieron sus amigos y sus aliados. Pero también recibió la esposa y los hijos. Todo vino de gracia, de recibir, porque después de conocer y de conocer el corazón del Padre, uno sabe que el Padre lo que quiere es dar. Usted como papá, ¿qué es lo que quiere para sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos tengan lo mismo que usted? No, usted quiere que sus hijos tengan más, muchísimo más. Usted quiere darles todo lo mejor a sus hijos, ¿sí o no? Y nosotros no podemos en muchos casos. Pero nuestro papá del cielo, él solo, no solo lo quiere, sino que él sí puede darnos todo lo mejor. Así que mis hermanos, el Padre primero fue conocido, luego él dio, y Isaac lo que hizo fue abrir los brazos. La vida de Isaac es un toque a nuestro corazón de lo que es recibir. En Casa Josué les hemos enseñado que hay un mandato que aparece en la palabra de Dios y dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo corazón, con todas tus fuerzas. Y nosotros hemos dicho y hemos enseñado que el contexto en el que está mal explicado cuando se predica. Porque ese no es un mandamiento, sino que eso es un fruto de haber recibido primero el amor de Dios. Cuando el que le preguntó a Jesús cuál es el primer mandamiento, y él le contestó de acuerdo a Deuteronomio. Pero esa respuesta que Jesús le dio estaba tocando una fibra del hombre que le preguntó. Le dijo: amarás al Señor tu Dios, tú. Y el pobre se había quedado. ¿Quién puede amar a Dios así? Tú puedes. No, mi hermano, pero nos lo enseñaron y hemos crecido con un esfuerzo de querer hacer las cosas para Dios y sintiéndonos siempre imposibilitados. Pero aquí Isaac lo que nos enseña es que somos hijos. Y como hijos lo que tenemos que hacer es recibir. Y cuando recibimos del Padre todas las cosas, podemos dar y seguir fluyendo. Así que mis hermanos, la vida de Isaac
es un ejemplo para nosotros. Y 1 Corintios, Pablo nos lo dice, porque ¿quién te distingue a ti? ¿Qué te hace diferente o qué tienes tú que no hayas recibido? Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todos los dones, todas las grandezas, todas las potencialidades que hay en ti son un regalo de Dios que has recibido para que lo puedas glorificar a Él. La historia de Abraham, de Isaac y de Jacob es la historia de cada uno de nosotros, es la historia de todos. Y Jacob es un padre precioso, maravilloso, y él habla de esta última parte. Me voy a quedar aquí por lo extenso del tema, pero el padre de Jacob era el nieto de Abraham. Cuando él hablaba del Dios de mi abuelo y el Dios de mi papá, pero él no conocía a Dios de primera mano. Dios tuvo que permitir una serie de eventos en toda la vida de Jacob para darse a conocer, para que Jacob pudiera recibir y para que Jacob llegara a un momento específico en su vida en donde el Señor cumpliera todo el plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Fíjense que al leer a Jacob es tremendo, porque Jacob tenía una profecía desde el vientre de su madre. Dios le habló a su mamá y le dijo que él iba a ser el que iba a estar por encima de su hermano Esaú. Recibió visión ella de él. Pero todo ese proceso él lo tenía que experimentar. Y me quiero ir al penúltimo punto. Porque después de una vida de huir, de recibir engaños, de que le robaron a la mujer el día que se casó, le dieron gato por liebre, él había pedido a Raquel y le dieron a la otra que se llamaba, ¿cómo? Lea, y la palabra tan bonita, dice, Lea tenía unos ojos dulces, por no decir que era feíta, ¿verdad? Pobrecito, pero al final, sí, miren, así dice, él esperaba, porque él estaba loco de amor por la otra, y qué susto cuando en la mañana, pero si tú no sos, qué susto, le dieron otra, y entonces tuvo que volver a trabajar otro montón de tiempo para que le dieran a la otra que él quería, y resulta que después las dos eran un lío en su casa, y eran unos pleitos entre una y entre la otra, resultó teniendo 4 mujeres, y si una es un problema, no digamos 4 en una casa, los líos entre todos los hijos. Miren, se peleaban los hijos de la grande con los de la chiquita, el chiquito decía que él era el preferido. Si tiene alguna coincidencia con la familia de alguno, no crean que los he conocido. Pero así son todas las familias, no digamos donde habían 4 esposas y hijos de las 4, qué relajo, y que debe haber sido la vida de Jacob. Jacob debe haber dicho, me quiero morir, porque aquello era espantoso, ¿verdad? Era el que lucha, pero en toda esa lucha, Dios la usa y Dios lo va transformando. Era Jacob en las manos del alfarero, amén. Y en esa lucha lo hace volver un día a su casa, porque él se fue huyendo. Y en el camino de regreso, cuando va de regreso, él se acuerda la que le había hecho a Esaú y dijo, ¿cómo estará Esaú? Me va a agarrar, me va a matar a los hijos. Y entonces le empieza a mandar regalos y regalos para aplacar el corazón. Pero él se acuerda que en el camino le había dicho a Dios en un sueño que tuvo, se recuerdan de una escalera que subían los ángeles y bajaban, y que él vio que al final de la escalera estaba Dios. Le había dicho, si tú me prosperas, si tú haces que me vaya bien, entonces tú vas a ser mi Dios. Y entonces él va y va con mucha prosperidad, pero se ve en el aprieto, ¿cómo va a ser esto? Y entonces, mire, váyanse ustedes, yo me voy a quedar un rato a solas con Dios. Y se quedó en la frontera, eso quiere decir Jaboc, el arroyo de Jaboc era una frontera. Y se quedó ahí Jacob en la frontera de Jaboc. Y entonces ahí Dios se le presenta, dice la palabra, el ángel del Señor. Pero es Jesucristo, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Y entonces empieza él a luchar toda la noche con el ángel del Señor, con ese varón. Y entonces dice que empezó a clarear y Jacob estaba bien prendido del varón y no lo soltaba. Y entonces el ángel le dijo, suéltame, me tengo que ir. Y entonces le dice, no te voy a soltar. Hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Y entonces el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que Israel, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido.
Y esa palabra es difícil de captar. Mis hermanos, pasamos toda la vida en una lucha unos contra otros con el hombre, queriendo prevalecer. Pero esa lucha no trae ningún fruto, más que tristeza, desolación. Pero cuando peleamos por Dios para que nos bendiga, cuando lo agarramos y le decimos, quiero tu bendición, lo que sucede es que nos quiebra, nos quebranta. Y cuando nos quebranta, ganamos. Amén. Cuando Dios nos quebranta, salimos ganando. Le conocemos cara a cara. Y entonces la naturaleza de Dios es puesta en nosotros. Así que mis hermanos, de lo bajo que estamos, vamos hacia lo alto. Estamos en la diáspora, lejos. Todavía estamos lejos, mis hermanos. Ya empezamos el camino de regreso, pero todavía no estamos en la presencia de Dios viéndolo cara a cara. Pero que nuestro anhelo sea ese, estar en su presencia, cara a cara. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Padre, muchas gracias por las experiencias que me has dado en la vida. Gracias porque hoy me has podido recordar las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo sé que ellos eran una historia, pero más allá de la historia, Señor, yo he vivido experiencias como las de ellos. Gracias porque tú te has mostrado, me has mostrado tu amor, tu carácter, la manera en que tú quieres que me relacione contigo. Gracias porque me has enseñado a recibir. Señor, yo siempre quiero hacer las cosas por mí mismo, pero en este camino me has mostrado que tú eres el Padre bueno que está dispuesto a dar cuando te pido. Y Señor, gracias porque también estás trabajando en mí como en el corazón de Jacob. Me estás llevando, Señor, verdaderamente a no dejarte, a no soltarte. Y ese es mi anhelo, Señor, que cambies completamente mi esencia, que mi corazón sea totalmente tuyo, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias. Y Señor, que esta palabra que hoy hemos hablado aquí, Señor, grábala conforme tu promesa en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.